Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa de fin de año. ¿Cómo están las cuentas fiscales del mundo? ¿Dónde se va de más dinero? ¿Dónde se recauda menos? Todo en el informe anual de la Tax Justice Network. ¿Qué hacer ante este panorama en el mundo y en América Latina? El caso de Guatemala y la justicia tributaria. Manifestaciones multitudinarias contra un presupuesto de la desigualdad. Y la evasión y elusión fiscal en tiempos de coronavirus golpea mucho más a las mujeres que a los hombres. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Llegamos al final de este 2020 que pareció interminable por la maldición del coronavirus y los millones de contagios y muertes en todo el mundo. En este oscurísimo túnel, una de las pocas luces que estamos viendo es el comienzo del proceso de vacunación a nivel mundial en diciembre. Mucho va a depender de eso, pero desde ya que la vacuna no será una varita mágica para resolver en el 2021 los problemas sanitarios y económicos del 2020. En su informe anual sobre el estado de la justicia impositiva en el mundo, la organización que financia este programa, la Tax Justice Network, nos da un claro pantallazo de los problemas que enfrenta hoy la humanidad a nivel económico y social. Según el informe, el mundo deja de recaudar 427.000 millones de dólares anuales debido al abuso tributario internacional de las más grandes multinacionales y los ultrarricos. El informe indica que las corporaciones con una ganancia anual de más de 750 millones de dólares son responsables de más de 245.000 millones de dólares en pérdidas de los ingresos tributarios del mundo. Esto ocurre en todo el planeta, pero afecta más a unos que a otros. En términos nominales, los países centrales son los más afectados, pero en términos proporcionales, es decir, si se lo compara con el impacto que esto tiene sobre la capacidad de recaudación de cada país, el impacto es mucho más devastador en los países en desarrollo. Con presupuestos mucho más reducidos, lo que se les escapa en la recaudación limita al máximo la capacidad de inversión en servicios públicos esenciales. Agreguemos otro dato central de este panorama. Los grandes responsables de este abuso de las reglas tributarias son los países centrales. El informe anual de la Tax Justice Network coloca al Reino Unido, Holanda, Luxemburgo y Estados Unidos como los grandes centros de este abuso tributario que realizan los multimillonarios y las multinacionales. Alex Cobham es el director de Tax Justice Network. En diálogo con Justicia Impositiva, comenzó por caracterizar al sistema tributario internacional como un programa diseñado para el fracaso. Lo que hemos encontrado es un sistema fiscal mundial que pierde más de 427.000 millones de dólares al año. Y eso no es un sistema deficiente, es un sistema programado para fallar, bajo la presión de los gigantes corporativos y el poder de los paraísos fiscales, como los Países Bajos y la red del Reino Unido. Nuestros gobiernos han programado el sistema fiscal mundial para priorizar los deseos de las empresas y las personas más adineradas sobre las necesidades de todo lo demás. La pandemia ha puesto de manifiesto el grave coste de convertir la política fiscal en una herramienta para complacer a los defraudadores fiscales en lugar de proteger el bienestar de las personas. ¿De qué manera se puede reprogramar el sistema impositivo para dar respuestas a las necesidades actuales sanitarias y sociales y económicas de la población? Hay tres cosas que podemos hacer para empezar. Primeramente, instamos a los gobiernos a que introduzcan un impuesto a los beneficios excesivos para las grandes empresas multinacionales, destinado a aquellas cuyas ganancias se han disparado durante la pandemia, mientras que las empresas locales se han visto obligadas a cerrar. En el caso de los gigantes de la tecnología digital que afirmen que defienden nuestros mejores intereses mientras han eludido miles de millones en impuestos, este puede ser su impuesto de redención. Segundo, un impuesto sobre el patrimonio puede garantizar que aquellos con los hombros más anchos contribuyan como deberían.
en este momento decisivo. Y tercero, debemos elaborar un convenio fiscal de la ONU para introducir reformas fiscales mundiales. Solo trasladando el proceso de creación de normas fiscales mundiales a la ONU podemos asegurarnos de que la gobernanza fiscal internacional sea transparente y democrática, y de que nuestro sistema fiscal mundial sea realmente justo, equitativo y respete los derechos fiscales de los países en desarrollo. Las medidas son muy claras. Ahora, el gran problema es político. No parece haber voluntad política para hacerlo. Y las potencias planetarias que podrían liderar este proceso, Estados Unidos, el Reino Unido, naciones europeas como Holanda, son parte del problema porque son los principales paraísos fiscales. ¿Cómo se supera esto? Esa es la pregunta importante. Nacionalmente, tenemos, cada uno, tú y yo, tenemos que poner presión a nuestros políticos para que se ponen en marcha e introduzcan las medidas que ya pueden. Pero internacionalmente tenemos que pensar en cómo cambia la cosa. Y mire, este informe anual puede estar un parte de eso. Lo que queremos crear es una contabilidad anual para cada país, cada gobierno, para decir, mire, esto es el tamaño del problema que tenemos y este año lo hemos mejorado o no. Y esto es el tamaño del daño que estamos haciendo nosotros al resto del mundo y este año lo hemos mejorado o no. Mira, la cosa cambia despacio, pero tenemos que seguir luchando. Durante 20 años del movimiento de justicia fiscal, muchas cosas han cambiado y ahora estamos hablando de ese tema mundialmente. Cada país hay un polémico de ese tema. Tenemos que asegurarnos que la cosa cambia mientras la posibilidad existe y empezamos con la contabilidad de nuestro gobierno político y luego hablando de los paraísos fiscales, la red del Reino Unido, del País Bajo, de los Estados Unidos y su falta de transparencia. Tenemos que poner la presión para que la cosa cambie. El director de Tax Justice Network, Alex Cobham. Como estamos viendo con el informe anual de la Tax Justice Network, el panorama fiscal mundial del 2020 es delicado y requiere un cambio de las reglas a nivel global. En los programas 51, 52 y 53 de Justicia Impositiva, hemos analizado la necesidad de un cambio de reglas fiscales en América Latina para enfrentar la crisis sanitaria y económica de la pandemia. Este cambio es urgente porque los números fiscales no cierran, pero la solución es política. El gran obstáculo al cambio son las relaciones de poder establecidas hace décadas en la región. Los medios son un pilar de estas relaciones de poder que impiden el cambio. Son los medios los que construyen un sentido común hecho de prejuicios que demonizan al Estado y a la política de bienestar social. En todo caso, el punto de partida es claro. La recaudación fiscal en América Latina es insuficiente y además es profundamente inequitativa. Esto genera atraso económico y enorme desigualdad. Volvamos entonces a la pregunta central. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Oportunidades ha habido con el escándalo de los papeles de Panamá y la actual crisis del coronavirus, pero ¿hay alguna señal clara de cambio? Se lo preguntamos a Juan Valerdi, catedrático de la Universidad de La Plata en Argentina y ex asesor del Banco Central de ese país. Yo no creo que esté cambiando a raíz del coronavirus el eje del debate impositivo, sino que lo que ha pasado es que mucha gente que estaba absorbiendo la campaña en contra del pago de impuestos en Latinoamérica, especialmente en países como Argentina, donde se mentía que somos de los países que tienen más presión tributaria del mundo, empezó a tomar conciencia de lo indispensable que es la presencia del Estado en momentos críticos y gracias a eso también en momentos no críticos. Esto de alguna manera corre el eje de bajar todos los impuestos y hacer retrotraer al Estado bueno, vamos a ver cuánto es la carga impositiva razonable y para qué es y quiénes deberían pagarla. Ahora, este debate no es nuevo. En el primer mundo, la polémica sobre el tema impositivo se desató con el estallido financiero de 2008.
En América Latina hubo que esperar a 2016 con los papeles de Panamá para que se empezara a hablar de los impuestos. El coronavirus debería haber saldado, por lo menos inclinado decisivamente el debate hacia una mayor justicia tributaria. Yo creo que el problema que ha habido después del 2008 y de los Panama Papers y las distintas filtraciones es que los medios masivos de comunicación que están esponsoreados por las multinacionales, por los ricos locales y las grandes empresas locales, cambiaron el mensaje que debería tener lo que se vio en los Panama Papers y otras filtraciones hacia un mensaje de que la corrupción política es central en el desperdicio de impuestos que se cobran, o en el robo de esos impuestos, o en el usar esos impuestos para darle dinero a los pobres que son vagos y que darwinianamente deberían sufrir en vez de tener el apoyo del Estado. Todo eso, en el caso de Argentina, y yo lo he visto también en otros casos como Perú y Brasil, se ha utilizado de alguna manera para lo contrario de lo que decían los hechos. Esto, sin embargo, creo que ha cambiado ahora con el tema de, como hablábamos, de la pandemia, porque se ha visto al Estado en acción, cosa que normalmente no se ve por una cuestión de que hay muchos roles del Estado que no son tan visibles como el de la planificación, el de la investigación y desarrollo, el de control y regulación de las grandes empresas y demás. Entonces, en los países centrales yo creo que hay un debate de los propios ricos y millonarios diciendo cóbrennos más porque tenemos miedo de que esto se desborde y se convierta en una revolución o algo por el estilo cuando tiremos demasiado de la piola de la gente de clase media y pobre. En ese orden, además, de clase media y pobre, porque el problema es que mucha clase media se está sumergiendo en la pobreza. En el caso de Latinoamérica, nuestros multimillonarios son mucho menos conscientes de los peligros de tirar demasiado de la cuerda, probablemente porque en realidad se ven mucho más lejos de cualquier revolución y piensan que tienen controlada la situación. Entonces, aún en un impuesto de emergencia por única vez del 2 al 3% en el caso de la Argentina, el rechazo de la población es del 30%. Uno dirá, bueno, pero el apoyo es del 70%. Sí, pero que haya un 30% de la población que se niegue a apoyar a que las 10.000 personas más ricas de la Argentina con patrimonios declarados de más de 2 millones de dólares pongan un 2-3% de su patrimonio para cuestiones de salud por la pandemia y de algunos paliativos para la pobreza extrema, es llamativo. Quiere decir que estos medios de comunicación han tenido éxito en instalar que los impuestos a los ricos son malos porque el Estado los quiere para cosas ineficientes. ¿Qué hace falta entonces para lograr un cambio concreto hacia una mayor justicia tributaria? Yo creo que la batalla central es una batalla de comunicación donde el Estado, el gobierno, debería transmitir primero para qué se usan fundamentalmente los recursos que se recaudan, cómo está distribuida esa carga y cómo debería estar aspiracionalmente distribuida si los ricos y las multinacionales pagaran más de lo que pagan, e incluso haciendo una campaña que explicite cuánto pagan, que normalmente es poco o nada, dependiendo del sector y demás. Juan Valerdi, catedrático de la Universidad de La Plata en Argentina y ex asesor del Banco Central de este país. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en nuestra página de internet www.justiciaimpositiva.com o en Twitter @J-impositiva. Cuando hablamos de impuestos, hablamos necesariamente del presupuesto, un tema al que no se le da en América Latina la importancia central que tiene en el desarrollo económico-social de nuestros países. Pero aunque sea de a poco, algunas cosas están cambiando. Como venimos diciendo en Justicia Impositiva desde los papeles de Panamá en 2016, y mucho más aún con la actual crisis del coronavirus, nuestras sociedades están debatiendo cada vez más abiertamente los temas fiscales, condenando la evasión impositiva de multimillonarios y corporaciones y exigiendo justicia tributaria. Esto se ha visto a las claras en Perú y Chile, dos de las crisis políticas más agudas de la región en este sombrío y aciago 2020. Y ahora lo vemos en Guatemala.
En noviembre, varios días de manifestaciones contra el presupuesto del 2021 culminaron con destrozos al edificio del Congreso. El presupuesto conseguía un milagro de realismo mágico fiscal. Era el más alto de la historia del país, pero en plena pandemia no contemplaba un aumento del gasto social, sino al contrario, una reducción, y todo debía ser financiado con un fuerte endeudamiento público. Agreguemos un dato a este panorama presupuestario. Guatemala tiene la carga impositiva más baja de toda América Latina, un 12% del Producto Bruto Interno. Los guatemaltecos no necesitaron ser eximios tributaristas para darse cuenta que este presupuesto del 2021 era un inmenso negociado de manejos corruptos y partidas asignadas a dedo para intereses privados vinculados al poder. La historia de Guatemala está cargada de corrupción y violencia, luego de una guerra civil larvada de 30 años que culminó en los 90 y dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos. En 2015, la corrupción llevó a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. El gobierno de Jimmy Morales, que lo sustituyó, disolvió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, una comisión de Naciones Unidas que había empezado a desbaratar focos importantes de corrupción entre el sector privado y el Estado a partir de un acuerdo alcanzado con el gobierno conservador de Oscar Berger en 2006. Alejandro Giammattei asumió en enero de 2020 con la bandera de la anticorrupción y la mano dura. Hoy el país está nuevamente en llamas con un presupuesto de la corrupción y la impunidad. Justicia Impositiva dialogó con el periodista guatemalteco Javier Estrada Tobar, especialista en narrativas sociales, quien empezó por explicar el trasfondo económico-social de las protestas. Guatemala tiene un índice de desnutrición infantil del 50%, el empleo informal alcanza el 75%, y con este tipo de indicadores pues realmente preocupa mucho a la población cómo se usan los recursos públicos. Vemos los hospitales públicos sin insumos, sin personal, las escuelas en una situación bastante lamentable. Por eso es que la aprobación del presupuesto del 2021 fue una polémica importante en el país que desató una serie de protestas que en algún punto llegaron por un pequeño grupo y reducido grupo de personas a la quema del Congreso. Eso por un lado. Por otro lado, los periodistas y la sociedad civil advertimos de serios problemas. Por ejemplo, se reducían 200 millones a la Gran Cruzada contra la Desnutrición, que es un proyecto importante para combatir el hambre infantil. También había reducciones a proyectos que buscan atender a personas con cáncer. También se aumentaba el gasto en alimentación para los diputados y se preveía también la construcción de un nuevo edificio para el Congreso de la República. Eran contrastes muy grandes que se estaban viendo en la distribución del presupuesto. La corrupción es un mal endémico en el país. ¿Cómo ha llegado Guatemala a esta situación? Guatemala tiene una historia de 36 años de conflicto armado interno. De 1960 a 1996 sufrimos un conflicto entre la guerrilla y el ejército que creo que erosionó las instituciones públicas. Eran tiempos en los cuales no había organización civil que pudiera fiscalizar al Estado, a las instituciones. Y ahí empezó una fusión entre grupos represivos del Estado y corrupción, que se fueron enquistando dentro del Estado a lo largo de los años. Guatemala tiene una élite política y económica. Me refiero a estas familias que son descendientes de los conquistadores, de familias españolas y alemanas, para caracterizarlas de alguna forma, que habían tenido el control del país durante mucho tiempo. Pero en las últimas décadas, estos grupos que se enquistaron en el poder del Estado entre grupos represivos y económicos, pues dieron lugar a una nueva clase económica y política que es pues empresarios emergentes que viven necesariamente de la corrupción y otros crímenes como el contrabando, el narcotráfico. Precisamente en este contexto de lucha interna por el poder se da la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG de las Naciones Unidas. ¿Qué resultado tuvo esta intervención de la ONU a través de la CICIG? Pues la CICIG tuvo presencia en Guatemala durante 12 años.
Fue una misión de Naciones Unidas que se instaló en Guatemala por solicitud del Estado de Guatemala y justamente por solicitud de un gobierno liderado por un presidente de la élite. Y eso es importante porque hace referencia a la contradicción que te mencionaba entre las élites y los grupos poderosos emergentes. Y justamente en los últimos 6 años hubo muchos casos de corrupción que salieron a la luz gracias a las investigaciones de la comisión. En 2015 hubo manifestaciones civiles masivas que provocaron la renuncia de un presidente y una vicepresidenta, por lo menos la mitad de su gabinete también señalado y encarcelado. Al final de cuentas, esta comisión hizo tan buen trabajo que llegó a tocar intereses de grupos muy poderosos en Guatemala. Eso provocó que estos grupos reaccionaran, pagaran lobbies en Estados Unidos para desacreditar el trabajo que estaba haciendo el comisionado Iván Velázquez. Ese lobby que hicieron los grupos incómodos con la Comisión contra la Impunidad funcionó porque Estados Unidos accedió a retirarle su apoyo a la CICIG a cambio de que Guatemala trasladara su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que fue una de las cruzadas más importantes de la política exterior de Donald Trump. Guatemala tiene el nivel más bajo impositivo en América Latina, 12% del PBI. ¿Es sostenible esta situación en medio de una pandemia? El problema fundamental de Guatemala, por su naturaleza, son los impuestos. Este país se fundó precisamente para no pagar impuestos a la corona y todavía vemos la resistencia de los grupos más poderosos a cumplir con sus obligaciones tributarias. Hay personas que aprovechan estas crisis para decir que, pues, como hay corrupción, hay que reducir los impuestos y hacer cada vez más pequeño el Estado. Por otro lado, están otro tipo de voces que sugieren que hay que aumentar precisamente el gasto público y, evidentemente, los impuestos para que, digamos, apoyar a las personas más necesitadas en estas situaciones de crisis extremas. Hay una propuesta en medio de esta crisis para aumentar los impuestos a las grandes riquezas, pero por supuesto no ha tenido mucho eco en el Congreso porque ha sido precisamente dominado por grupos de poder. A mi parecer, el escenario más probable es que Guatemala siga adquiriendo deuda externa y eso provoque en algún momento que el país llegue a una situación difícil o imposible para cumplir con estos compromisos y eso provoque que haya una exigencia de organismos internacionales para recortar el gasto público, lo cual va a afectar primera mano a la gente más pobre y más necesitada del país. Es muy difícil ser optimista porque hay una captura del Estado evidente y esto se refleja en la política, en la economía y lo sufre sobre todo la sociedad. El periodista guatemalteco Javier Estrada Tobar, especialista en narrativas sociales. Las mujeres sostienen la mitad del cielo porque con la otra mano sostienen la mitad del mundo. La frase la pronunció Mao Zedong en los albores de la Revolución China, pero la verdad es que puede aplicarse perfectamente a todas las épocas. Y si bien las mujeres sostenemos la mitad del cielo y la mitad del mundo, no recibimos el correspondiente reconocimiento material y social por hacerlo. Y América Latina no es una excepción. En la región las mujeres ganan 20% menos que los hombres por el mismo trabajo realizado. Pero además, según un informe editado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, la TINDAD, la población femenina no percibe remuneración alguna por labores esenciales que van desde el mantenimiento del hogar hasta el cuidado de los mayores. Sumémosle otro dato. El informe de la TINDAD apunta a que un 30% de hogares en la región son monoparentales y están a cargo de una mujer. En estos casos en particular, la mujer sostiene todo el cielo y toda la tierra. Y esto no solo porque están a cargo de hogares monoparentales, sino porque el sistema de protección social de América Latina no ofrece soluciones. Esto se debe no solo a la falta de ideas e imaginación por parte de los gobiernos, sino también a la falta de financiamiento. Es decir, necesitamos ideas e imaginación, pero también fondos. Y esta falta de fondos responde al pobre desempeño recaudatorio de nuestros países, que sufren una evasión y elusión fiscal equivalentes a una pandemia endémica. El problema es claro, el tema es qué hacer para resolverlo. Justicia Impositiva dialogó con Verónica Serafini, economista feminista y autora del informe editado por la TINDAD, Justicia Tributaria para la Protección Social de las Mujeres. Serafini comenzó por explicar las dos principales fallas del actual sistema de protección social en América Latina.
El diseño de la seguridad social se centró en el empleo formal, cuando que alrededor de la mitad de las mujeres no están dentro de lo que se llama inactividad, es decir, trabajando de tiempo completo en sus hogares o estudiando. Y las que trabajan en el sector informal, en el trabajo por cuenta propia, como familiares no remuneradas. Y en general, ese tipo de ocupaciones no tiene un tratamiento especial en los sistemas de seguridad social. Por lo tanto, un grupo grande de mujeres están quedando fuera y solo están logrando incorporarse a los regímenes previsionales contributivos aquellas que trabajan en el sector público o como asalariadas, que no son la mayoría. Eso al final hace que en el retiro haya una subrepresentación de las mujeres cobrando jubilaciones, por ejemplo. Y los ingresos que además cobran son menores porque en muchos regímenes previsionales no existe la consideración de también, aunque sean trabajos formales de tiempo completo o asalariados, la maternidad y el cuidado, el trabajo doméstico hace que las mujeres entren y salgan mucho más que los hombres al mercado laboral. Y eso se traslada después a los ingresos en el retiro, es decir, a las jubilaciones. Y por el lado no contributivo, también hay problemas. La mayoría de los programas en América Latina lo que hicieron fue crear programas para la familia y para beneficiar a los niños, niñas y adolescentes de la familia. Y ellas solo son intermediarias en ese proceso. Estamos en un periodo particularmente complicado, no solo para América Latina, sino para toda la humanidad. ¿Cómo ha impactado la pandemia a este panorama de desigualdad regional de género? En primer lugar, lo primero que se notó fue la violencia. Las medidas de aislamiento social hicieron que las mujeres terminen aisladas en sus hogares, aisladas socialmente y viviendo con sus agresores. La segunda más importante que se vio fue la sobrecarga de trabajo por estas medidas de aislamiento, que no solamente son en trabajo doméstico, sino que también impactó el cierre de las escuelas, el trabajo online, y eso hizo que las mujeres tuvieran más trabajo en el ámbito de la educación, apoyando a sus hijos e hijas. Y finalmente es que, bueno, en estos contextos de crisis económica, las más perjudicadas por el desempleo y el subempleo son las mujeres, y después, cuando empieza a recuperarse la economía, son las que recuperan el empleo más tardíamente. Creo que todo eso tiene que estar en la agenda de América Latina para saber qué es lo que está pasando, pero también para implementar políticas públicas de manera que este año de pandemia no haga retroceder los avances que tuvieron las mujeres en los últimos 15 años. Los gobiernos terminan este aciago 2020 con muchísimas demandas sanitarias y económicas. ¿Es posible articular el tema de la desigualdad de género con otros temas en medio de una desigualdad cada vez más alarmante? Para que todas las políticas que se vayan a implementar y que se están implementando tengan mayor impacto y se reduzcan los efectos negativos en términos fiscales, porque América Latina está no solamente invirtiendo mucho en esta pandemia, sino también endeudándose, porque con las bajas presiones tributarias y la inequidad tributaria, la mayoría de los países latinoamericanos tuvo que endeudarse. Ese retorno de la deuda y la eficiencia de la inversión que se hizo con los fondos de la deuda dependen de que se aborde el tema de las desigualdades de género, porque en la medida en que las mujeres puedan desarrollar toda su potencialidad económica, puedan volver al mercado laboral, puedan ser autónomas, se va a beneficiar ella misma, se van a beneficiar los hogares y las familias, y también obviamente será posible la sostenibilidad del crecimiento económico y el repago de la deuda. Verónica Serafini, economista y autora de Justicia Tributaria para la Protección Social de las Mujeres, un informe editado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad.
Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva, la última de este doloroso y difícil 2020. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, les desean felices fiestas Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima. Les esperamos en el 2021.